tema de hoy es uno de los dos temas que vamos que me han comentado repasar o exponerles es nefritis lúpica, ¿correcto? Un tema bastante consultado en el área de nefrología médica, nefrología clínica, ¿no? Y pues vamos a evaluar aspectos que específicamente han sido colgados en su web en cuanto a la parte teórica. Publiqué algo de 18 artículos, incluido el Brenner, nos faltaba que Harrison, pero bueno, su libro de texto es el Harrison, sus Ferreiras, por ahí inclusive algunos libros exactamente de nefrología clínica, que durante las rotaciones que con algunos chicos que hemos podido repasar, pues les he mencionado. Pero lo que está en el EVA es lo que se les debe repasar y lo que se les debe preguntar también. Bien, la nefritis lúpica, pues bueno, es una complicación de una enfermedad que vendría a ser el lupus, ¿no? El lupus es una enfermedad sistémica, autoinmune, crónica, que puede afectar a cualquier órgano, con un aspecto de manifestaciones clínicas inmunológicas variadas y que tiene pues una evolución desde una exacerbación hasta una remisión y vuelve otra vez a remisión, es decir, pasa de una actividad a cronicidad o de proliferación a no proliferación, ¿ya? Hay que tener en cuenta esta consideración. En cuanto a la prevalencia, la lupus tiene una prevalencia de 40 hasta 200 por cada 100.000 habitantes, ¿de acuerdo? Y su incidencia es de 1.8 a 7.6 por cada 100.000 habitantes, con un pico de edad de 15 a 45 años, más frecuente en mujeres de una relación de 10 a 1. Entonces, cuando ustedes van a hablar en pacientes, es muy importante que evalúen la parte epidemiológica. No descarta que el paciente varón no tenga lúpico, no sea lúpico. No descarta que el paciente niño no tenga lúpico. Justo hace una semana, por ejemplo, tuve la oportunidad de diagnosticar a 2 niños con nefropatía lúpica, a un varón con nefropatía lúpica, a un anciano con nefropatía lúpica. Entonces, ya va otros parámetros para tener en cuenta la consideración. Como en este caso, lo diagnosticamos con biopsia. La frecuencia es en cuanto a la raza, en cuanto a región geográfica, es más frecuente de 2 a 8 veces más en raza negra, en raza afroamericana, latinoamericana y asiática, ¿no? En cuanto a la nefropatía lúpica como complicación, pues se da en un 25 a 75% como complicación de lupus, pero principalmente va a depender del área geográfica, ¿no? La área geográfica, que les he mencionado anteriormente, de la edad, del género, de raza. Hay que tener en cuenta estos factores geográficos, ¿de acuerdo? Epidemiológicos, digo. Y la mayoría de pacientes que tienen biopsia renal por lupus, pues alrededor del 90%, pues tiene una afectación en las diferentes clases histológicas que vamos a ver posteriormente. O sea, de cada 10 biopsias, 9 van a tener alguna afectación según algún tipo de clase histológica. Eso es lo que decir, ¿no? En cuanto a la epidemiología, según esta Academia o Sociedad Americana de Nefrología, pues refiere que es más común, por ejemplo, en regiones como, en 78%, por ejemplo, en regiones como Estados Unidos, Canadá, en pacientes de Europa, mucho más, por ejemplo, en países como Alemania, Francia, Italia, España, ¿no? Mire, un poquito menos común, pero no deja de ser común, en un 8 o 18% en Japón, por ejemplo, ¿no? En cuanto a la raza, mayormente frecuencia de raza negra y menor en la raza blanca. En los asiáticos, en un 82% y en los hispanos, 61%. Siempre le menciono a los alumnos que es importante conocer las definiciones, así como conocen la definición de nefropatía diabética, nefropatía hipertensiva, nefropatía tubulointersticial. También es muy importante saber qué significa nefropatía lúpica, para yo saber que estoy en este problema de salud. Entonces se define, según esta literatura, como una proteinuria más de 500 miligramos al día, asociada a presencia de sedimento urinario de componente nefrítico, hematismórficos, acantocitos, crenocitos, ¿no? Con o sin evidencia de proteinuria, ¿no? No te dicen qué rango, solamente dice proteinuria. Y se asocia también a una alteración de la función renal, atribuible obviamente a la nefritis lúpica, ¿correcto? En cuanto a las manifestaciones clínicas, ¿cuáles son los hallazgos más frecuentes y menos frecuentes? Las más frecuentes, lo que sí o sí va a haber es la proteinuria, 100%.
No te dice si nefrótico o no nefrótico, pero dice que siempre va a haber, por lo menos una cruz en un examen de orina, por lo menos. En un rango nefrótico, pues 50%. Un rango no nefrótico, el otro 50%. Microhematuria o hematuria microscópica, 80%. Los cilindros hemáticos, 80%, 30%, los hematitis mórficos, 30%, insuficiencia renal asociada hasta un 60%, etc. En cuanto a los mecanismos fisiopatogénicos, en realidad, pues hay bastante literatura en base a la patogenia, pero yo sí les recomiendo algo. A los alumnos que he podido la oportunidad de enseñar, siempre les decía que la glomerulonefritis se clasifican en 5 componentes fisiopatogénicos, ¿no? Los mediados por inmunocomplejos, los no mediados por inmunocomplejos, la santimembrana basal, los mediados por el complemento, ¿no? Y los mediados por componente policlonal. Entonces, no son los mediados por inmunocomplejos. Ustedes tienen 5 patologías mediadas por inmunocomplejos. Vendría a ser nefropatía por IgA, colitis por IgA, post-heterozocócica, y una de ellas también es la nefritis lúpica. Entonces, ¿cuál vendría a ser el componente principal de la fisiopatogenia de la nefropatía lúpica? Es el depósitos de inmunocomplejos, ¿no? Tienen que ver con la autoinmunidad. Entonces, aquí tenemos una imagen donde vemos, bueno, de forma resumida cómo se produce los primeros daños de lupus, ¿no? Hay factores ambientales, hay factores genéticos, etcétera, pero lo que le haya producido, infecciosas inclusive, farmacológicas, pero lo que en común tiene es que hay, todos ellos van a producir un aumento de los autoantígenos, ¿de acuerdo? Va a producir un aumento de los autoantígenos durante el proceso denominado apoptosis. Va a haber apoptosis con un aumento de los autoantígenos. Entonces, se va a formar unas vesículas apoptóticas que van a promover la activación de esta célula, que vendrían a ser las células dendríticas y los linfocitos B. Y estas van a aumentar la producción de los interferón, ¿correcto? Y los autoanticuerpos. A mayor cantidad de material nucleico, producto de estas células, van a producir o van a estimular la mayor producción de los interferones, produciendo también más la autoinmunidad y este también va a producir una activación de las células dendríticas y así se hace un círculo, ¿de acuerdo? Las células van a contener un componente que es la cromatina, ¿no? Dentro de la cromatina pues va a haber un depósito de inmunocomplejos, ¿no? Que van a estimular bastante fuerte a los linfocitos B, ¿no? Juntamente a una interacción con los receptores tipo TLR, ¿de acuerdo? Y la producción de autoanticuerpos por parte de los linfocitos B en el lupus se da o es debido a la producción de los antígenos endógenos, obviamente también acompañado o ayudado por los linfocitos T, ¿de acuerdo? Acá tienen los principales factores en los cuales producen la noxa o el daño, ¿no? Principalmente genéticos, hay una asociación sobre todo del complejo mayor histocompatibilidad tipo A1, tipo B8, DL2, factores hormonales, sobre todo mujeres, factores ambientales, por ejemplo, más frecuentes los rayos ultravioleta, o causas farmacológicas también, o ciertos virus como el virus de Epstein-Barr, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo se produce el proceso de inicio del daño renal? Obviamente, le dije que el daño es producido por complejos inmunes. Estos complejos inmunes se depositan a nivel de diferentes partes del riñón. Obviamente que estos diferentes depósitos ese es un tips que le doy. Estos depósitos que se van a permanecer en alguna parte de la barrera de filtración glomerular, ¿de acuerdo? Glomérulo, endotelio, mesangio, alguna parte de la unidad funcional del riñón, ¿correcto? Van a tener, o sea, según la afectación o según dónde se depositen estos depósitos, van a poder ser ubicados dentro de una clase histológica, como vamos a ver más adelante, ¿de acuerdo? Por ejemplo, dice acá, los complejos que se depositan en el subendotelio lesionan células endoteliales y son un sello distintivo, por ejemplo, ¿en qué clase de nefritis lúpica? 3 y 4,
¿no? Los complejos subendoteliales, ¿correcto? Eh, mm, digamos que no podría haber depósitos subepiteliales si primero no ha habido depósitos subendoteliales, ¿correcto? Es evolutivo, ¿de acuerdo? Siempre hay depósitos endoteliales primero. Estos depósitos tienen acceso a nivel del espacio vascular, ¿no? Y pueden activar a células, otro tipo de células circulantes que van a permitir el infiltrarse en el tejido renal. Por ejemplo, en contraste con otro tipo de depósitos, por ejemplo, los epiteliales que típicamente están en las clases 5, van a lesionar a los, siempre recuérdense, clase 5, podocitos, síndrome nefrótico, membranosa, ¿ya? Nunca se olviden. Clase 5, que lesionan los podocitos, pero si lesionan los podocitos, todos van a provocar respuesta inflamatoria, también. Esto no descarta que no provoque una respuesta inflamatoria a nivel de las células subendoteliales. ¿No? Como le decía, podría haber depósitos subepiteliales, pero además subendoteliales, ¿correcto? Una vez, por ejemplo, que pase la clase 5 y más adelante, estos depósitos podrían salirse. Justamente la membrana basal glomerular, que es parte de la barrera de filtración, ¿correcto? Se rompen y estos complejos van a salir al todo el glomérulo y ahí es cuando va a producirse algún mayor daño renal, sobre todo el funcionamiento renal. ¿De acuerdo? Nunca se olviden. Um, es como que un ciclo evolutivo histológico de la nefritis lúpica, por decirlo así, ¿no? Luego, estos depósitos de inmunocomplejos que se rompen, que salen, correcto, de la barrera de filtración, pues van a iniciar o van a activar la cascada de complemento y pueden activar a las células glomerulares y lo que induce a una activación, a una cascada inflamatoria, ¿no? Produciendo mayor liberación de las quimiosinas o citocinas inflamatorias. ¿Qué citocinas o quimiosinas inflamatorias? Principalmente estas que están en este cuadro, ¿no? La quimiosina tipo ligando 2 de la quimiosina CC, ¿no? Que es una quimiosina de expresión temprana del proceso de daño nefrítico, ¿de acuerdo? También está el factor de necrosis tumular, el factor de necrosis tubular, la interleucina 17, la bimentina, la anexina A1, etcétera, ¿de acuerdo? Estos van a provocar la respuesta inflamatoria, ¿de acuerdo? Y también hay, no solamente los mediadores inflamatorios, también hay productos solubles liberados por las células que se lesionaron, coadyuvando a la respuesta inflamatoria, ¿de acuerdo? No se olviden, los mediadores inflamatorios y los mediadores solubles. ¿Qué respuesta inflamatoria va a haber? Pues obviamente un aumento de los infiltrados celulares, tipos de linfocitos T, linfocitos B, ¿no? Los macrófagos, sobre todo los macrófagos, tanto infiltrantes de origen periférico como de origen no periférico, ¿no? O residentes, ¿no? Netamente en el riñón, ¿correcto? Otras células importantes que intervienen, como vimos en la primera diapositiva, van a ser las células dendríticas, ¿correcto? Que también tienen una importancia en la infiltración de todos los mediadores inflamatorios a nivel renal, ¿de acuerdo? Hasta acá hago un punto aparte. Recordar, o a ver, les lanzo la pregunta. Si bien es cierto, hasta aquí hemos hablado de depósitos de inmunocomplejos, ¿dónde creen que va a estar la principal alteración? O sea, ¿cuál es la lesión, digamos, renal, donde se ubica principalmente la nefritis lúpica? Por ejemplo, la nefropatía diabética mayormente tiene un daño glomerular, ¿no? Una nefropatía por AINES o por inhibidores de protones, por ejemplo, tiene un daño principalmente tubular. Es lo típico. Entonces, mi pregunta análoga va, en la nefritis lúpica, mediados por inmunocomplejos, ¿dónde está el daño? ¿Quién me responde? ¿Quién me responde? Son como más de 100. ¿Quién me responde? ¿Alguien sabe? Me pregunto yo. A ver, Rafael,
¿Dónde crees que esté el daño? Lo que te acuerdes, no hay problema. Doctor, me parece que es en membrana basal o en mensaje. Exactamente. Exactamente, Rafael. Entonces, bajo el parámetro que ha dado Rafael, les muestro la conformación de una membrana basal, de la barrera de filtración. ¿Cuál va a ser? ¿Cómo es, Rafael? La parte más interna es el endotelio. Este anaranjadito que está acá, ¿qué es? Rafael. La membrana basal de endotelio. La membrana basal glomerular, ¿no? Y lo que está afuera, estos piecitos, caminando. Pocitos. Los podocitos, ¿no? Se dan cuenta que hay unas hendiduras, unos espacios, son hendiduras de poro del podocito. Entonces, esta estructura cortada en un corte, digamos, microscópico, pues estas tres estructuras me da la barrera de filtración glomerular, justamente donde está el daño, ¿de acuerdo? Y entre estas estructuras van a ser donde se va a depositar los complejos inmunes, ya sea a nivel subepitelial, es decir, fuera de la membrana basal glomerular, o dentro de la membrana basal glomerular, es decir, del endotelio. ¿Ven la flechita, verdad? ¿Sí ven la flechita? Sí, doctor. Ya. Este es el endotelio. Entre endotelio y endotelio, ahí podrían depositarse, ¿no? O en relación el endotelio y la membrana basal. A eso se le llaman depósitos subendoteliales, que es típico de qué clase histológica, clase de las fases iniciales, ¿de acuerdo? Y cuando ya salen o se forma un depósito subepitelial, es típico de qué clase histológica, clase 3 y 4. 5. 4, 5, ¿no? ¿Se dan cuenta? ¿De acuerdo? Y cuando se rompe y salen de la barrera de filtración, ya produce una invasión a nivel de otras estructuras, ¿de acuerdo? Siempre, no se olviden, la cápsula de Bowman, ¿correcto? Lo que está anaranjadito, rojito son la parte vascular, todo lo que está en la flechita señalando es el espacio urinario, ¿de acuerdo? Invadiendo entre la parte vascular y el espacio urinario, pues está estas células celestitas que son el mesangio. ¿Se dan cuenta, chicos, entre vaso y vaso, cuántas células mesangiales debería haber? ¿Alguien me responde? Según la gráfica. Mira, ve. Este es un vasito y este es otro vasito. ¿Cuántas células hay? A lo máximo habrá una, ¿sí o no? ¿Sí o no? Muy bien, uno. Entonces, lo normal es 1. 2 podría ser, ya, pues 2. 3, ya que algo está pasando, ¿no? Pero cuando ya es 4, ¿cómo se le llama a esto? Cuando entre vaso y vaso hay más de 4 células mesangiales, ¿cómo se le llama? Proliferación mesangial. ¿Y ese es típico de qué clase? ¿De qué clase? La proliferación mesangial. Ya cuando empieza a haber proliferación mesangial, clase 2, pues, ¿no? Vamos a ver que la clase 2. Entonces es así como que conocen un poco la patogenia, ¿no? Solamente conociendo un poco la histología. Y estas dos gráficas indican que no solamente, ¿por qué le decía la pregunta a Rafael? Porque no solamente va a haber daño en la membrana basal glomerular o a nivel de la barrera de filtración, sino también puede haber daño a nivel tubular o a nivel vascular, ¿de acuerdo? O a nivel netamente del glomérulo, produciendo una podocitopatía, que no es típico, pero podría darse, ¿de acuerdo? Son otros hallazgos que podrían resumirse, mira, daños vasculares, daños de podocitopatía, ¿no? ¿Correcto? No es muy frecuente, podría darse. Por ejemplo, si me encuentran, doctor, yo estoy sospechando que esto se asocia también a un daño vascular. ¿Qué piensas? A una micropatía trombótica, obviamente asociada al lupus. Doctor, no, yo pienso que está asociado a vasculitis. Ok, por un compromiso vascular. Doctor, no, yo pienso que este paciente tiene síndrome nefrótico, tiene componente membranoso. ¿Qué piensas en una podocitopatía? No piensas en un daño vascular o tubo intersticial. ¿Que podría ser coadyuvantes, podría ser simultáneos esos hallazgos? Sí, podría darse. ¿Ya? Como vamos a ver más adelante en una diapositiva.
Y esta es la diapositiva que le mencionaba, ¿no? Los 5 hallazgos, los 5 mecanismos fisiopatogénicos del síndrome nefrítico, mediados por inmunocomplejos, por los pausinmunes o los falsamente mediados por inmunocomplejos, los antimembrana basal, los clonales, específicamente los monoclonales y las C3. Mira, ve, ¿quiénes están dentro de los inmunocomplejos? IgA, vasculitis de IgA, nefritis lúpica, post-intesocócica y la policlonal y la fibrila. Mira. ¿Quién está aquí? Entonces, cuando ustedes piensen en una mediada por un inmunocomplejo, no es típico exclusivamente la nefropatía lúpica, tiene un diagnóstico diferencial de otras 5 otras patologías, ¿de acuerdo? Pero sí tiene en común un hallazgo también histológico, sobre todo las variantes crescénticas. Correcto, vamos a ver que son crescénticas, células crescénticas. ¿En qué otros hallazgos hay variantes crescénticas? En la posinmune, es decir, vasculitis y una antimembrana basal. Si tiene estas 3 variantes, significa que en la biopsia te salen estas 3 variantes, significa que la enfermedad va a progresar rápidamente, va a tener un componente rápidamente progresivo. ¿Correcto? Nunca se olvide el anterior. En cuanto a los criterios de diagnóstico, pues bueno, actualmente hay la guía del EULAR 2019, a lo largo del tiempo, mira, imagínense, del año 56 hasta el año 2019, y sobre todo para la parte diagnóstica, diferentes criterios. Actualmente bueno, lo actual es los criterios de EULAR 2019, donde básicamente esta guía te da una serie de definiciones operacionales, donde ustedes ya lo repasarán, pero lo más resaltante, yo quiero que repasen esto, ¿no? Por ejemplo, cuando hay daño a un compromiso renal, ¿no? Cuando hay una proteinuria, más de 500 miligramos en una orina de 24 horas o al azar. ¿De acuerdo? Lo que mencionábamos anteriormente. ¿Y cuáles son los criterios? Hay 2 dominios, doctor. Dominios clínicos y dominios inmunológicos, ¿de acuerdo? Los dominios clínicos principalmente son 7, constitucionales, hematológicos, obviamente según el compromiso de órgano afectado, ¿no? Neuropsiquiátricos, musculocutáneos, serosos, músculo esquelético y renal, ¿no? De ellos, el que más puntaje te da es la biopsia renal, y la parte inmunológica tenemos 3 aspectos: los anticuerpos antifosfolipídicos, los complementos y los anticuerpos específicos del lupus, ¿no? De los anticuerpos específicos del lupus, quien te da más puntaje es el anti-DNA o el anti-SMID, ¿no? Y de los C3, C4 juntos te dan más puntaje, ¿no? Los anticuerpos antifosfolipídicos te dan un puntaje de 2, nada más, uno y el otro. Y mira, a través de los años, a través de estos criterios diagnósticos, pues ha aumentado la sensibilidad juntando estos dominios clínicos e inmunológicos. Lo que sí me pregunto a las rotaciones: ¿cuál es la sensibilidad de los criterios diagnósticos del EULAR 2019? 98%. Especificidad, 96%. ¿De acuerdo? Y en cuanto a clasificación de la parte histológica, pues solamente voy a mencionar que existen 6 clases histológicas: las clases de 1 al 6, la 1, donde hay un compromiso mesangial mínimo, y la proliferación mesangial más prominente en la clase 2. ¿Se acuerdan que les hablaba de proliferación mesangial? Es un término antiguo, vamos a ver que esto ha cambiado, ¿no? Que actualmente se llama hipercelularidad mesangial, ¿de acuerdo? ¿Se acuerdan que les decía la presencia de más de 4 células? Que anteriormente era más de 2, más de 3, mira, aquí hay. Significa que yo agarro mi microscopio y veo que entre vasito y vasito hay 4 más células mesangiales, doctor, estoy en una proliferación mesangial. Esto puede ser lupus. ¿Se dan cuenta? Es fácil, conociendo la histología nada más. En la fase 4, en la clase 3 hablamos de una nefropatía focal, en la clase 4 de una nefropatía difusa, pero hay ciertos tipos de hallazgos, digamos, típicos, ¿no? Que no son exclusivos, pero son típicos. Por ejemplo, ¿desde cuándo podría haber las variantes crescénticas? Las crecientes celulares, o llamadas semiluna, celularidad extracapilar. Les menciono. Cuando hablamos de hipercelularidad, hablamos de 2 tipos, tanto la endocapilar como la extracapilar. Cuando hablamos de hipercelularidad extracapilar, nos referimos a las células crescénticas, ¿de acuerdo? A las crescénticas, o también llamado semilunas, que podría ya identificarse inclusive a nivel de la clase 4, ¿no? Ahí empieza a haber depósitos subendoteliales, justamente lo que les decía anteriormente, inicialmente subendoteliales. En la clase 4 ya es clasificado como una nefritis difusa, ¿no? Donde ya empieza a haber no solamente depósitos
endoteliales, podría haber indicios de depósitos subepiteliales. Pero ¿cuál es lo típico? Las asas de alambre. ¿Qué significa las asas de alambre, doctor? Significa que los depósitos se están identificando. Si retrocedemos aquí, mira, retrocedemos un poco las diapositivas. Quería mostrarles aquí. Ahí. ¿Se acuerdan que hablamos de los depósitos subendoteliales? Subepiteliales, aquí. Aquí en todo este trayecto de la membrana basal empieza a ver como unos puntitos rojitos o anaranjaditos, ¿correcto? Estos depósitos que acá dice amarillo se ven microscópicamente puntaditos. Y como recubre todo el círculo de la membrana basal, se ve como una asa. Eso se le llama asa de alambre. ¿Típico de dónde? Típico de la nefropatía lúpica clase 4. En cambio, si veo que ya, o sea, empieza, como le dije anteriormente, empieza a salirse estos depósitos de inmunocomplejos y o sea, cuando empieza a salirse, como que la membrana basal empieza a engrosarse. Es como decir, como que cuando la gente empieza a salir a la calle post-COVID, ¿no? Ves un montón de gente. Entonces, como que dice, oye, las pistas se ven un montón de gente, la vereda un montón de gente, igualito, ¿no? La membrana basal empieza a verse con un montón de depósitos inmunocomplejos. Entonces da un aspecto de engrosamiento, ¿no? Porque incluye los depósitos inmunes, ya de forma global, ¿no? Y se forma como una vertiente subepitelial, ¿no? Aquí ya es más típico los depósitos subepiteliales. Esta vertiente de depósitos subepiteliales, ¿cómo se le llama? Los spikes. Los spikes o espículas, ¿de acuerdo? Típico de una membranosa, ¿ya? Y las 5 ya son depósitos esclerosados, ¿no? Dan afectación de esclerosis, ¿de acuerdo? Vamos a ver, esto ya lo hemos mencionado. Lo que quería avanzar es esto. Doctor, ahora, ¿cuál es lo diferente? Pues no, usted me ha dicho ya lo antiguo, eso ya lo sabemos. Ok. ¿Qué dice la Asociación de Patólogos Renales y Nefrólogos, la Sociedad Internacional de Nefrólogos y Nefropatólogos? ¿Qué dice? Hay unos cambios. Dice, cambiar la definición de hipercelularidad mesangial. ¿A cuánto ahora? A 4 a más células entre vaso y vaso. Esto es lo que te quiere decir, ¿de acuerdo? Antes eran 2, 3, ahora 4. Quiere decir que hasta 3 puede ser normal, ¿de acuerdo? Y dice, reemplazar el término hipercelularidad, cambiar el término proliferación endocapilar, ser reemplazado por hipercelularidad endocapilar, ¿correcto? Hipercelularidad endocapilar. Doctor, ¿y a la hipercelularidad extracapilar cómo se le llama? Fácil, pues son las crescénticas, ¿ya? La hipercelularidad endocapilar y la hipercelularidad extracapilar. ¿Qué tipos hay? 3 tipos, crescénticas, celulares, fibrocelulares y las fibrosas. Si tiene más del 75% de componente fibrótico, es crescéntica fibrótica. Si tiene más del 75% de componente de fibrina, es celular. Y si tiene 50-50, es fibrocelular. ¿De acuerdo? Esta imagen, pues, resumen que no solamente podría haber una clase 2 exclusivamente o 3 exclusivamente, podría haber una clase 3, 4, que es la más frecuente, que fue motivo de discusión de un caso clínico, podría haber un 3,5, un 4,5, también un 5 solo, ¿no? Difícilmente, pues, 1,5, 2,5, que puede darse, pero es poco frecuente. Esas son las variantes más frecuentes, ¿de acuerdo? Que una vez que yo inicie el tratamiento, ¿podría mejorar? Sí, pues podría mejorar. De la clase 3 podría volverse a 2, de la clase 4 a 3, etc. ¿De acuerdo? Y estas son, bueno, ¿se acuerdan que en esta diapositiva anterior, voy a retroceder un poco, anteriormente, pues en el año 2003, había esta clasificación de A y C, doctor, ¿qué es A y C? No sé. Activo crónico, y te definía que activo es según esto, y crónico es según esto. Bueno, eso ya quedó en el olvido. Como dirían, ya pasó. ¿Cuál es lo actual? Y deberían aprenderlo. Y es importante justamente para establecer el pronóstico. ¿Por qué? Porque acá está, acá. En la clase, digamos, en los criterios de actividad son netamente 6, en los criterios de cronicidad son 4. En los criterios de actividad tenemos 6, memorícenlo. Hipercelularidad endocapilar, ya no llamado proliferación endocapilar, ¿no? Hipercelularidad endocapilar, ¿no? O sea, entre endocapilar y capilar, la presencia de más de 4 células
¿correcto? Cardiorexis, o presencia de neutrófilos, necrosis fibrinoide, depósitos hialinos, variables creciénticas celulares y inflamación intersticial. ¿Sí se escucha bien? ¿Se escucha ruidoso? Se escucha bien, Bien. doctor. Ya, ok. Entonces, y la inflamación intersticial. Estas 6 te da un puntaje, o sea, si tiene la presencia es de alguno de estos componentes. Si hay, a ver, por ejemplo, escojamos uno, no sé, depósitos hialinos. Si este componente está en menos del 25%, te da un puntaje de 1. De 25 a 50, te da un puntaje de 2. Y más del 50% del glomérulo, más del 50%, te da un puntaje de 3. Y así, para todos es el mismo puntaje, el mismo compromiso, el mismo porcentaje, el mismo puntaje, ¿de acuerdo? Menos 25, 1, más del 50, 3. Si no tienes 0, ¿correcto? Entonces tú vas paloteando. El histopatólogo o el nefropatólogo, o el mismo nefrólogo inclusive, va paloteando. Ah, mira, acá veo hipercellular endocapilar, pero está en más del 50% del glomérulo. Ya, puntaje 3. Y va sumando. Va sumando hasta un puntaje máximo de 24. En cambio, la cronicidad tiene un puntaje máximo de 2. ¿De acuerdo? Y igual, los puntajes son los mismos, pero los criterios son distintos, ¿no? Sobre todo asociados a fibrosis intersticial, atrofia tubular, o variantes crescénticas neta y exclusivamente, pues, fibrótica. ¿De acuerdo? De acuerdo. Entonces, la presencia de estos parámetros crónicos te establecen pronóstico. ¿De acuerdo? Si están presentes, el paciente va a tener un pronóstico malo. De ahí una asociación entre la parte histológica y la parte clínica, un poco controversial, pero bueno. Por ejemplo, si empiezo a tener presencia de proteinuria, mínimo pienso en una clase 3, a partir de clase 3, ¿no? Si el paciente presenta netamente síndrome nefrótico, doctor, yo pienso en una 5, pues, ¿no? En una membranosa, que siempre se asocia a síndrome nefrótico. O no también, pero mayormente clase 5. Si empieza a haber un deterioro de la función renal, mínimo es una clase 4 en adelante, obviamente. Hematuria empieza a verse sobre todo en la clase 3, ¿correcto? Si la función renal está normal, pero solamente descubrí que por biopsia es clase 1, bueno, no va a tener muchos hallazgos clínicos, una función renal conservada, ¿no? Etcétera, etcétera. Doctor, ¿cuándo hago biopsia? No, sí, le dice en la literatura que inicialmente tú debes empezar una biopsia protocolo para poder dar un tratamiento, está enfocado en el tratamiento. Si tú tienes una biopsia, no podrías establecer un tratamiento. Por ahí te diría un poco los criterios de actividad lúpica, los criterios de LEDAI 2K, pero no es muy específico para poder iniciar tratamientos. Tienes tratamiento con una biopsia para establecer la clase histológica. Posteriormente que tú inicias un tratamiento, quieres ver cómo el paciente mejoró o quieres ver si el paciente no respondió a tu tratamiento y quieres descartar alguna otra patología, es una indicación pues frecuente de una biopsia renal, ¿no? Quieres descubrir que haya una refractividad al tratamiento y no te parece que fue lupus, pues hoy ya le haces una biopsia renal, ¿de acuerdo? En cuanto al manejo, bueno, algunos han estado presentes en la anterior clase, lo voy a tratar de resumir para entenderlo mucho mejor, ¿de acuerdo? La clase 1 y 2, que básicamente hay proliferación, pues no se usa inmunosupresor, al menos que haya un compromiso renal, ¿de acuerdo? Este algoritmo de la guía CADIGO 2020 te dice, si hay presencia de proteinuria, le puedes utilizar máximo algún tipo de ARA2, ¿no? Algún tipo de losartán, un tipo de ARA2, ¿no? Un bloqueador del sistema de angiotensina. Pero si es que es síndrome nefrótico, lo vas a tratar como una policitopatía y lo vas a tratar como tal, como vamos a ver más adelante. ¿De acuerdo? Básicamente esos dos. En ambos, obviamente, no olvidar siempre que, o sea, si bien es cierto, estamos enfocando a un compromiso renal, no olvidar que también cada una de las clases histológicas pues va acompañado de eso hidroxicloroquina, no olvidar, ¿ya? Eso ya es inherente al tratamiento. Y aquí está, doctor, ¿qué opciones tiene? Como muchas veces los chicos que me han expuesto, dice, doctor, solamente los ciclofosfamida, endovenoso, mensual, disocorticoide, y ya, chao. No, así no es, ¿no? Hay que establecer que hay dos tipos o dos fases, la etapa inicial, que es la etapa de inducción, para apagar el fuego del riñón que está encendido, y la etapa de mantenimiento para evitar que esto se pueda prender. Más o menos así es la analogía. La etapa de inducción básicamente está enfocada a dos tipos de tratamiento, que son simultáneos, no son termino uno y inicio el otro, no. Corticoides
inmunosupresión. Vamos a ver qué tipo de inmunosupresores y qué tipo de glucocorticoides. Por ejemplo, acá la guía americana te establece que la terapia, es un resumen obviamente de todos los tipos de opciones que hay, o los más usados, por ejemplo, de la escuela de la National Institute of Health, la NIH te establece lo estándar, es el tratamiento estándar, lo más usado. Una dosis de ciclofosfamida de 0.75 gramos por metro cuadrado mensual por 6 meses, una vez al mes, y se reduce si la tasa de infiltración es menos del 20% a un 25% de la dosis habitual. En cambio, la escuela de la Eurolupus te dice que lo que ellos querían investigar es si que le podían dar ciclofosfamida a menor dosis. Ok, concluyeron que podían darle 500 miligramos, ya no mensual, sino cada 2 semanas por un tiempo de 3 meses, haciendo un total de 6 dosis. Y versus, o, es decir, no va con concomitantes. Otra opción, la ciclofosfamida oral, que casi no la tenemos aquí en Perú, a una dosis de 1.5 gramos por kilo día por un tiempo de 3 a 6 meses. Toda la terapia de inducción puede durar tiempo de 3 a 6 meses. ¿Por qué? Porque vamos a evaluar la remisión parcial o completa del mismo. ¿De acuerdo? Y una cuarta opción, no menos importante, deja de ser la micofenolato hemofetilo o es equivalente al ácido micofenólico, ¿no? Como les decía en el grupo anterior, hay una equivalencia entre el micofenolato hemofetilo y el ácido micofenólico. Una pastilla o una dosis de 1 gramo de micofenolato hemofetilo equivale a 700 miligramos de ácido micofenólico o llamado Miforti, que me parece que sí tenemos aquí. La tableta aquí en Trujillo, en Perú, la encontramos de 500 miligramos, ¿de acuerdo? Quiere decir, si vamos a empezar una dosis de 2 gramos al día, ¿no? Vamos a utilizar hasta 4 pastillitas de 500 miligramos. Esa es la dosis, ¿ya? Pastillitas de 500 miligramos, hasta 4 tabletas, mínimo 4 tabletas al día, por un tiempo de 6 meses si utilizo micofenolato. ¿De acuerdo? La tendencia es que si utilizo micofenolato hemofetilo, en la fase de inducción de mantenimiento, continúo con micofenolato hemofetilo, pero no ya a una dosis de 2 a 3 gramos, sino a la mitad. De 1 gramo hasta 2 gramos máximo, ¿de acuerdo? Es decir, hasta 2 gramos, bueno, 1 gramo sería 2 pastillitas, mínimo 2 pastillas al día, ¿no? Y los corticoides también lo vamos disminuyendo. En la terapia de inducción ya le voy a explicar cómo es que se va disminuyendo los corticoides, ¿de acuerdo? La semana tras semana hasta pasar la fase de mantenimiento, que debería quedar en teoría con un máximo de 5 a 7.5 miligramos al día de corticoides, ¿no? Si utilizas ciclofosfamida, una opción podría pasarlo a cetropina, una dosis de 1.5 a 2 gramos kilo día, ¿de acuerdo? Hay una terapia de emergencia, que la vamos a hablar cuando usar, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, acá menciona el uso de rituximab, que mayormente se utiliza en las podocitopatías, en la fase 5, se puede utilizar en las refractarias, o un compromiso, por ejemplo, alguna de esas fases de estas clases histológicas asociado a un compromiso renal muy severo. Puedes ir con un tipo de inmunosupresión biológico tipo rituximab, ¿de acuerdo? A una dosis de 1 gramo el día 1 y luego en el día 14, o sea, a las 2 semanas. 2 dosis nada más y vemos cómo evoluciona, ¿de acuerdo? Eso en cuando haya un compromiso de insuficiencia renal severo, agudo, obviamente, ¿de acuerdo? Y bueno, ya si gusta, la diapositiva está en el EVA, donde van a poder visitar cada una de las especificaciones, pero les recalco cuáles. Por ejemplo, el uso de micofenolato refiere está especialmente indicado cuando se requiere preservar la fertilidad en pacientes, sobre todo jóvenes, en pacientes mujeres, ¿no? O en los pacientes de raza blanca o de origen sudamericano, como creo la mayoría de nosotros, ¿no? Y bueno, acá tenemos la ciclofosfamida, ya les mencioné la escuela. Cuando yo menciono escuela me refiero a las tendencias, las recomendaciones. Siempre hay, pues en el mundo hay escuelas europeas, escuelas americanas, escuelas sudamericanas. Entonces, lo que más se ha estudiado en el primero son las escuelas americanas, luego tenemos las escuelas europeas y otra opción, en este caso la ciclofosfamida oral, que lo voy a repetir, no tenemos aquí en Perú, ojalá que pronto lo tengamos, que es bastante viable, ¿no? El paciente no quiere hospitalizar, no quiere recibir endovenoso, bueno, los efectos son iguales casi, sobre todo gastrointestinales o, como les mencionaba en el grupo anterior, efecto de cistitis hemorrágica, ¿no? Una hemorragia post el uso de ciclofosfamida, hay que vigilar siempre bastante eso, ¿ya? Entonces, para usarlo hay que tener en cuenta la escuela, hay que tener en cuenta la epidemiología, hay que tener en cuenta el aspecto de la raza, ¿no? Europea, americana, sudamericana, el sexo, mujer o varón, ¿no? Y los efectos adversos que este mismo produce, y explicar sobre todo al paciente,
Todo fármaco inmunosupresor hay que firmar el consentimiento informado y hay que informar al paciente los efectos que te produce y estar de acuerdo a usarlo, ¿no? De que podría mejorar su vida, ¿no? Bien, y en cuanto al tratamiento específicamente, la guía que digo 2020 establece este algoritmo. Siempre le digo algoritmos. En la clase 3 y 4 refiere que tú dices, ¿está activo o no está activo? Si está activo, tú empiezas en una clase 3, 4 hasta 5, ¿no? Por eso acá 3, 4, 5 dice acá, ¿correcto? Y estableces todo el protocolo, por los corticoides, luego pasas a prednisona bioral, dosis 0.6 gramos día, máximo 80 miligramos día, del día 4 hasta 3 a 6 meses, vas bajando, ¿no? Cada 2 a 4 semanas, y utilizas tu ciclofosfamida según el esquema de NIH, tu ciclofosfamida en pulsos bastante bajos, según la escuela europea. Dicho sea de paso, hay también estudios que recomiendan, continúa esta investigación, pero recomienda que cuando utilices la dosis de Eurolupus, asociar también a metilprednisolona, pero no dosis de 500 miligramos por día, sino 125 miligramos por día, ¿de acuerdo? Mini pulsos le llaman, ¿de acuerdo? La otra opción no convencional también es el uso de la terapia triple estándar, utilizar un inhibidor de calcineurina más un microfenolato, ¿correcto? ¿Qué inhibidores de calcineurina conocemos? Tacrolimus o la ciclosporina, ¿de acuerdo? Es una opción que más adelante podría utilizar, pues ya dejarse en su uso, ¿no? Sobre todo, ¿por qué? Por la cantidad de efectos adversos menores, ¿no? Y la tendencia es utilizar la menor cantidad de corticoides, por eso es disminuir los efectos. Acá hay otro algoritmo, según la Sociedad de Nefrología Americana, donde te pregunta, doctor, ¿la nefropatía lúpica está proliferando o no? ¿Está activo o no está activo? ¿Es severo o no es severo? Si sí, le das toda la terapia que ya conocemos, ¿no? Obviamente, esta proliferación te la va a dar la biopsia o inclusive la criteria activa lúpica, ¿correcto? Si es severo o no. Y aquí está la dosis, miren, para ir disminuyendo la cantidad de corticoides. 0.25 a 0.5 gramos al día por 3 días, luego lo paso en el día 4 hasta la segunda semana, una dosis 0.6 a 1.0 miligramos por kilo día, máximo 80 miligramos para la semana 2. A partir de la semana 3 y 4 le voy disminuyendo a una dosis 0.5 miligramos por kilo. En las semanas 5 y 6, 20 miligramos. En las semanas 7 y 8, 15. Y así hasta llegar a la semana 12. Pasar la semana 12, llegar a una dosis máxima de 5 miligramos día hasta 7.5 miligramos. Que iniciaría la terapia de mantenimiento pasada los 3 o los 6 meses, ¿no? ¿De acuerdo? Y para la fase de mantenimiento, que puede durar 3 a 4 años, mayormente, pues mayormente dura 3 años, ¿no? El paciente continúa con una terapia inmunosupresora, una dosis corticoides, pero a una menor dosis. Por ejemplo, lo que le decía, 5 miligramos al día es la idea que utilice el paciente prednisona y utilizar solamente 2 inmunosupresores que hasta el momento estaba validado. Micofenolato y acetropina. La acetropina inicialmente no estaba en la terapia de inducción, ahora aparece. Normalmente después del uso de ciclofosfamida se le puede indicar acetropina. O si utilizaste micofenolato mofetilo, podías continuar con micofenolato mofetilo, pero ya a diferentes dosis que ya les he mencionado. ¿De acuerdo? Bueno, ya les he mencionado. En la terapia de la nefropatía 5, doctor, ¿por qué hago un paréntesis en la clase 5? Porque hay un algoritmo específico para la clase 5. Yo les he mencionado que la clase 5 mayormente se asocia a síndrome nefrótico, pero también podría asociarse a un no nefrótico. Pero, ¿por qué la diferencia? Porque no utilizo lo anteriormente mencionado, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si es un clase 5 que tiene una proteinuria de 1 gramo, ¿qué le doy? Le doy su hidroxicloroquina, le doy su antiproteinúrico y solamente le doy su inmunosupresor siempre y cuando hay un compromiso extrarrenal. En cambio, si este tiene un síndrome nefrótico, aparte de ello, le puedo iniciar un esquema de inmunosupresión cuando tiene un rango nefrótico, solamente en ese caso, ¿de acuerdo? Y una clase 5, pues obviamente está en relación a las terapias sustitutivas renales, diálisis peritoneal, hemodiálisis, y lo único que le podría sacar de este tipo de 2 terapias va a ser el trasplante renal, que tiene sus indicaciones
complicaciones propias también, ¿no? En un paciente con nefropatía lúpica. Les doy el dato. Debería estar con una actividad ausente o sea, una actividad lúpica ausente por más de 6 meses para que el paciente pueda trasplantarse, ¿ya? Si no, si está activo no puede trasplantarse. Este es un resumen de ellos. Doctor, ¿y cómo evalúo si hay una respuesta? Ok, la guía que digo te dice, si hay una respuesta parcial, es cuando hay menos, o hay una disminución del 50% de la proteinuria inicial, o hay menos de 3 gramos de proteinuria en una medida por 24 horas o al azar, ¿no? Y la respuesta completa es menos de 500 miligramos de proteinuria en orina, bueno, proteínas en orina 24 horas, menos de 500, ¿de acuerdo? Menos de 500, luego que ha pasado por la fase de inducción y por la fase de mantenimiento, ¿de acuerdo? Y se establece, porque es muy importante la proteinuria. Yo les pregunto siempre a los estudiantes, ¿con qué medimos la respuesta? Con varios parámetros, pero uno de ellos, el más importante, es simplemente agarrando la orina, los mido 24 horas, y evalúo si es que hay una remisión completa parcial. ¿Por qué? Porque me sirve para el pronóstico. Refiere que aquellos pacientes que disminuyen un gramo de proteinuria, un gramo de proteinuria a los 6 meses, o menos de 0.8 gramos a los 12 meses, es un buen predictor de resultados favorables a largo plazo. Cuando no hay una respuesta, es decir, doctor, le di la fase de inducción, mantenimiento, le he aplicado todo el protocolo, el algoritmo que usted me ha dicho, o dicen las guías, y no funciona, doctor, no hay. Sí, con proteinuria, con deterioro de la función renal. Ok, se declara entonces a lo largo, o sea, un tiempo esperado de 6 meses, no se esperen, a los 6 meses, no hay respuesta, claro, como un resistente. Si utilicé micofenolato, voy a utilizar ciclofosfamida. Si utilicé ciclofosfamida, voy a volver a utilizar el micofenolato con una terapia de inducción, como que empezamos de cero, digamos. Si aparece una recaída, una vez alcanzado la remisión, dice, doctor, a los 3 meses, por ejemplo, a los 3 meses ya bajó la proteinuria a 1 gramo, pero volvió a aparecer otra vez, o volvió a aumentarse. Tranquilos, lo vuelven a iniciar como la pauta inicial, como la pauta iniciada, ¿correcto? Por ejemplo, si la recidiva aparece bajo tratamiento con micofenolato, van a darle una terapia de inducción con lo contrario a lo que usé. ¿Qué usé? Ciclofosfamida. Entonces, miento, si le inicié micofenolato, le voy a dar ciclofosfamida. Si utilicé ciclofosfamida, le voy a dar micofenolato. ¿De acuerdo? En los casos donde la recidiva aparece en pacientes que han recibido corticoides, ciclofosfamida como terapia de inducción, y que reciben acetropina, como le decía inicialmente a los que se le da ciclofosfamida, normalmente se le puede dar acetropina como mantenimiento, se recomienda utilizar lo contrario, es decir, para caso de recidiva, para caso de recaída, utilizo en conclusión lo contrario a lo que inicié. ¿Quién te dice eso? La guía Cadigo 2020. ¿De acuerdo? En cambio, cuando ya hay una recaída, digo, una refractaridad, utilizo la terapia biológica con inmunosupresores o utilizo una asociación con una terapia triple estándar, utilizando, además del micofenolato y corticoides, utilizar los inhibidores de la calcinorina, ¿correcto? Como inhibidores de calcinorina. Y otros tratamientos para refractaridad, pues está la terapia biológica, ¿no? Los anti-CD20 como rituximab, o los anticalcinorínicos como les he mencionado, o los inhibidores de complemento como el eculizumab, etcétera, que están en boga y van a salir muchas terapias y actualmente, pues lo que hablemos quizás en unos años ya no tendría sentido. ¿De acuerdo? Otros daños histológicos que ya hemos hablado que podrían comprometer, por ejemplo, tubos intersticiales, vasculares y algunas podocitopatías. Y de acuerdo a eso, también hay tipo de terapia más recomendada. Por ejemplo, si se asocia a una micropatía trombótica, podría utilizárselo como hemos visto en algunos casos clínicos, plasmaféresis, pulso de glucocorticoides, dosis más altas, eculizumab, etcétera, ¿no? Ese es un resumen de lo que hemos conversado, ¿de acuerdo? Tener en cuenta que no solamente pues, hay una terapia en base a glucocorticoides o una terapia en base a inmunosupresión. Tener en cuenta que los pacientes con nefropatía lúpica o en general los pacientes con glomerulonefritis o enfermedades glomerulares tienen un alto riesgo de asociarse a causas cardiovasculares asociadas sobre todo a mortalidad, ¿no? Entonces hay que cambiar, si es que es factible, algunos estilos de vida modificables, hay que ver el manejo de los cuadros de lipidemias asociados, hay que, bueno, si es que hay presencia de proteinuria,
brindarse algún tipo de terapia basado en el bloqueo del sistema renina-angiotensina, ¿no? O los ARA2, ¿no? Los sartán o un tipo de tratamiento que ustedes ya saben. Bajo consumo de sal, control estricto de la presión arterial, llegar siempre al objetivo, siempre pensar o tener en cuenta que si es que va a utilizar el paciente inmunosupresores, pues está susceptible a riesgo de inmunosupresión, ¿no? Entonces, el paciente tendría que estar pues al día con su esquema de coagulación. Por ejemplo, si va a estar algunos pacientes que tienen una nefropatía lúpica y todavía están con terapia, pero también están con diálisis, pues están al día con su esquema de vacunación con hepatitis B, hacer siempre su screening o tamizaje para descartar alguna enfermedad infectocontagiosa, ¿no? Profilaxis para algún tipo de neumocitis girovesi, ¿no? Como profilaxis, estar al día en su esquema de vacunación contra influenza, neumococo, terapia también para algún tipo de compromiso como consecuencia del uso de corticoides, ¿no? Suplementos de calcio o vitamina D, ¿no? O asociado a la osteoporosis, el uso de bifosfonatos, evitar el uso de los rayos, bueno, el uso de la luz ultravioleta, o tener en cuenta siempre los parámetros que le llamo del que el paciente pues pueda tener o no hijos, ¿no? Todos sabes que, bueno, me diagnosticaron una nefropatía lúpica, yo quiero tener mis hijos, ¿qué le parece a usted? ¿Me puede hablar su caso? ¿Qué mejor terapia puede tener? Entonces va a estar siempre en relación a el hecho de la fertilidad, ¿de acuerdo? Siempre tener en cuenta ese parámetro y tener en cuenta también el aspecto de neoplasias, ¿no? Muchos pacientes por el uso de cortico, podría asociarse a cierto tipo de neoplasias, ¿ya? Bien, y por último, pues, lo que está hoy en día, ¿no? Vivimos la pandemia, los pacientes con nefropatía lúpica doctor se podrá vacunar, pues efectivamente sí, los fármacos o las vacunas más utilizadas que han demostrado, porque nosotros tenemos que evaluar siempre con evidencia una buena seguridad y eficacia, es la vacuna Moderna y Pfizer, ambas para el SARS-CoV-2, ¿no? Bien, eso es principalmente lo que quería brindarles como teoría. No sé si alguien de ustedes tiene alguna pregunta. Vamos a poner maximizar. Espérense un ratito. Bien, ¿por qué no veo las cámaras de todos? No veo algunos nomás. Ah, lo han prendido, ¿no? No estaban todos prendidos. Bien, chicos, no sé si tienen alguna pregunta que me quieran hacer, algo que queda en duda, algo que no entienden, algo que les quiere que les aclare. Pregunten nomás. Bueno, ¿qué dice Rafael? ¿Qué pregunta tienen? Ah, Ana todo muy Aguilar. bien, Héctor. Muy bien. Yo siempre les hago estas recomendaciones al final de las rotaciones, al final, bueno, de esta primera clase. Yo también he sido alumno del UPAO, yo ahora soy docente, bueno, especialista, y siempre tratamos de brindarle a ustedes como alumnos de pregrado, pues les brindaría las siguientes recomendaciones. La primera, que cuando, bueno, ya estamos a punto de terminar las rotaciones del curso de Medicina 1, que es uno de los más importantes de todo su pregrado, por su formación, pues les podría brindar la recomendación 1, de que al momento de leer siempre, pues, bueno, vayan a su sílabus, pregunta a su docente cuál es el libro más recomendado. En este caso, pues está su Harrison, está su Farreras, lean todo, ¿no? Pregunten lo que no se entiende, para eso están las rotaciones. Lo segundo es que ahora tienen, a diferencia en la cual, por ejemplo, yo todavía estudiaba, no había el sistema EVA, ¿no? El sistema EVA, el Canvas, donde ahora, pues por temas, ya te dan la literatura que podrías estudiar. Obviamente hay más, pero nosotros como especialistas, te hablo en nombre del grupo de los nefrólogos, pues siempre brindamos la información más actualizada, ¿no? Vayan a leer información actual, PDFs, artículos o los papers llamados también. Ustedes tienen, aparte de ello, un sistema
la página de Lupao, donde pueden acceder a páginas de sociedades científicas, o también a artículos científicos, el Clinical Key, por ejemplo, ¿no? Donde es gratuito, el UpToDate, etcétera. Obviamente, pues poco a poco hay mucha saturación de información a nivel de grado en el cual ustedes están, pero en el momento dado, pues, repásenlo. El tema no solamente queda en lo que el docente hoy en día les puede brindar. Ustedes tienen que comprobar lo que uno hable, es cierto. Siempre trato de brindar la información de sociedades actualizadas, ¿no? Un tiempo no menor de 3 años, ¿no? Cuando vayan a su rotación, pues sus docentes pues digan, doctor, mire, yo leí, no sé, el síndrome nefrótico, salió un artículo hace un día y eso voy a exponer en mi rotación. Ya el docente lo va a mirar con diferente aptitud, diferente enfoque, ¿no? Hay alumnos que te exigen muchísimo más y ustedes van a poder exigirse a medida que puedan estudiar más, leer más. Hoy inclusive las redes sociales, el Twitter, el Telegram y otras redes, pues pueden darte información científica, ¿no? Por ejemplo, el Telegram, puedes bajar tus artículos. Doctor, no sé bajar artículos, pues hay una forma de bajar artículos a través de SciHub, a través del Telegram, a través de Twitter. Busca sociedades científicas y te baja información a un segundo. ¿Sí? Doctor, quiero un último artículo en la frente lúpica, vas a Twitter y te sale el toque. Así que con esto lo que le quiero decir es que no hay excusa para que ustedes puedan aprender, ¿correcto? Hay mucha información. Y siempre les digo esto al final, que, bueno, como alumno de Lupao, los docentes siempre nos exigimos, ustedes también traten de exigirse. ¿Por qué? Porque tenemos que diferenciarnos también de otras universidades, ¿no? El alumno siempre se va a distinguir por lo que, por la cantidad de horas que estudia, por el énfasis que le da a su día a día aprendido, pues clase dictada, siempre dice clase dictada es clase aprendida, ¿no? Refuercen. Tienen mucho clase que hacer, su ODE, tienen que colocar sus Canvas, tienen que desarrollar su caso clínico. Es mucho, no mucho, es bastante responsable. Hay mucha responsabilidad en las actividades que ustedes hacen, pero siempre hay tiempo para todo. Hoy en día que todo es por Zoom, pues están en la información minuto a minuto, es bastante importante que se organicen y pues les puede ir mejor en sus rotaciones, en sus siguientes ciclos y eso. Más adelante quizás nos vamos a ver. Bueno, eso es lo que les puedo brindar. Como médico joven, como médico especialista joven, estudien bastante. Ya, esto aplica no solamente para nefropatía lúpica, no solamente para nefrología, para sus demás rotaciones, en todo, gastro, neumo, cardio, infecto, neumo, todo que ustedes vayan, ¿no? El objetivo importante, ustedes como operado, pues es, obviamente, bueno, formarse siempre como alumnos, por eso les digo la responsabilidad, llegar temprano en las clases, ser responsable en sus trabajos, y la otra parte académica, que es obviamente conocer bien, y esto, bueno, académicamente es plasmado a través de una nota. Esa nota pues es importante al final de su pregrado, pues para que den su ENAM, para que den su examen de preinternado y hasta cuando vayan a su examen de residencia, ¿no? Cada cosita que ustedes avancen va a ser importante para el siguiente paso. Es mi recomendación. Es la primera vez que nos conocemos con todos, bueno, los dos grupos, tanto de Piura como de Trujillo, ¿no? No está de más brindarles esa recomendación, siempre brindar el mejor trato a los alumnos, siempre brindar la mejor información a ustedes. Y esa es nuestra función, para eso estamos aquí. Ya, cualquier cosa que pueden brindar, pues, bueno, tendrán mi correo o mi número de celular para poder brindarle académicamente algún tipo de recomendación. ¿Ya? Bueno, entonces lo dejo almorzar. Ya bajó el sol, creo, ¿no? Así que lo dejo tomar su agüita. Y continuar sus actividades académicas. Mucha suerte en su examen final. Básicamente, en temas renales, pues lo que corresponde a mi área, los temas brindaban teoría, lo que está en LEVA. No voy a preguntar nada más que está en el LEVA. De la 18 de literatura, según los artículos vendrán. Más o menos eso. De lo que he hablado hay bastante importancia. Ya, así que estudien. Estudien. Si no hay otra pregunta, nos vemos hasta la próxima. Bye. Gracias, doctor. Gracias. Gracias, doctor. Hasta luego.